Abrimos nuestras Biblias en Mateo 11. Vamos a estar leyendo el verso 28 al 30. ¿Lo tenemos? Leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Gracias, Señor, te damos por tu palabra. Gracias, Señor, por la oportunidad, Señor, que tenemos de estar con vida, Señor, de estar aquí en tu casa, Señor. Gracias, Padre Santo, por ese regalo de tu palabra, Señor. Te damos gracias y te pedimos que esta palabra, Señor, penetre en nuestros corazones y que pueda, Señor, dar fruto, Señor, en el momento necesario. Te damos gracias, Señor. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Mientras estaba la alabanza, le voy a ser sincero, yo no sabía que las damas estuvieron, bueno, creo que fueron alrededor de 15 damas que estuvieron en el viernes. Y yo no sabía que habían hablado acerca de las cargas, ¿verdad? Cuando mi esposa lo estaba mencionando aquí en la alabanza, me quedé un poco pensando y digo, pues esto es parte del mensaje, ¿verdad? Y es bien interesante porque es una invitación que Jesús hace a cada uno de nosotros, para todo, exclusivamente a todo aquel que lleva cargas, que está de una forma cansado de las pruebas, cansado de la ansiedad y de la forma en que la vida, por decirlo así, lo está llevando, ¿verdad? Y es una invitación de Jesús. Esas palabras, si usted se da cuenta, venid a mí los que estáis trabajados y cargados, es prácticamente una forma de Jesús siendo solidario, ¿verdad? con nosotros. Lo que dice en realidad en Mateo 11 es un regalo gratuito, nos está dando un descanso. Pero ese tipo de regalo también requiere una sumisión voluntaria de parte de nosotros. En Mateo 11:29, incluso él dice, aprendamos de él a ser humildes. Y me llama la atención porque dice de corazón. Si usted se fija, siempre en la palabra usted va a encontrar una promesa, pero siempre se requiere acción de parte de cada uno de nosotros. La fe en ningún momento es algo pasivo. Nosotros nos confundimos muchas veces porque decimos, fe es esperar y yo me quiero sentar y bueno, a ver qué pasa, a ver qué Dios va a hacer en mi vida, a ver cómo van a cambiar las cosas. Yo ya le dejé todo en las manos de Dios y yo me quedo acá esperando. La fe tiene que ser activa. Por eso dice que la fe y las obras van de la mano. Cuando él menciona y dice, aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Si usted se da cuenta, Salmo 37, verso 4 dice, deleítese a sí mismo en el Señor. O sea, hay que hacer una acción y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Hay cosas que tú tienes en tu corazón, deseos que tú tienes, peticiones que están ahí en tu corazón, que Dios las conoce. Pero requiere una acción, deleítate en el Señor. Dice, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Y luego un requerimiento más, encomienda al Señor tu camino y todo te va a salir bien. Cuando el pueblo de Israel se encontraba enfrente del mar y Moisés comienza a clamar, incluso Dios le dice, ¿y qué haces clamando? Dile al pueblo que marche, que comience a caminar, que comiencen a meter los pies en el agua. Cuando el Señor le da la promesa
al pueblo, ya para darle la tierra, le dice que todo lo que toque la planta de sus pies será de ellos. Pero ¿qué pasa? Esa fe, ya el Señor me entregó eso. Tenían que caminar, tenía que haber acción. Y la mayoría de nosotros tenemos que aprender a creer y a poner acción en el tipo de fe que estamos modelando. El Señor aquí hace una invitación y dice que vengamos si estamos cansados y cargados. Y dice que Él nos va a dar descanso. Pero en el 29 dice, lleven mi yugo, aprendan de mí que soy manso y humilde. Y especifica, de corazón. ¿Usted se ha encontrado con alguna persona alguna vez de falsa humildad? ¿Sí o no? Usted se ha encontrado personas que aparentan ser humildes, pero usted rápido se da cuenta. ¿Por qué? Por medio de los frutos. Amén. Fíjese, la humildad es la actitud que reflejamos cuando no presumimos de nuestros logros, cuando reconocemos los fracasos, las debilidades, cuando actuamos sin orgullo. Ser humilde no es siempre poner la cara de pobrecito, no, yo no sé nada. Ser humilde, simple y sencillamente reconocer cuáles son sus limitaciones, de qué usted es capaz y reconocer cuáles son sus limitaciones. Cuando somos humildes, fíjese, vemos las cosas como son. Usted se da cuenta del panorama, de ver las cosas, usted ve lo bueno y lo malo como lo malo. Hoy en día usted se da cuenta que lo que se está atacando es llamarle a lo malo bueno, ¿sí o no? Dice la palabra de Dios que en los últimos tiempos los hombres serán amadores de sí mismos. Habla acerca que los hijos se van a rebelar de una manera, ¿verdad? Usted se da cuenta, la nueva generación ya no hay respeto para los mayores, ya no hay modales, ya no hay valores, ya no hay principios. Pero sobre todo dice que la maldad se va a multiplicar y a lo malo le van a llamar bueno. Al ser humildes, fíjese, nosotros tenemos la capacidad de adaptarnos a cualquiera sea el ambiente. La humildad nace y va engendrada en la forma en que nosotros pensamos, en la forma en que yo elijo vivir con mis pensamientos. Y luego eso va a dar fruto y se va a convertir en acciones. Yo le he dado una clave anteriormente y le he dicho, si usted necesita tener una mejor relación con su esposa o con su esposo, solo con pensarlo, eso nunca va a pasar. Usted tiene que poner acción. ¿Qué es lo que tiene que hacer? Invertir, poner en su calendario viernes o jueves o lunes, lo que sea, un tiempo de estar con mi esposa. Si usted no tiene tiempo con sus hijos porque pasa trabajando, pero usted siente que ya no hay ese tiempo con ellos, si usted se vive dando golpes de pecho, es que está muy ocupado, y los he descuidado y esto. Usted intencionalmente hace el tiempo, no importa que sea media hora, no importa lo que sea. Yo, algo que reconozco de mi esposa es eso, que me lleva mucha ventaja en ese aspecto y es la confianza. Ella, mientras está lavando los dientes a los niños, mientras está ahí, va de gritarles que vayan a lavarse los dientes, de repente los oigo que se están riendo y está jugando ella con ellos y les está dedicando aunque sea unos 3 minutitos, 5 minutos, pero están ellos contentos. Es algo que yo le voy a ser sincero, como papá no lo hago. Me cuesta, yo juego con ellos, los quiero, a veces me ven que estoy en la cama o que estoy leyendo y llegan los dos a abrazarme y empiezo yo tal vez. Pero mi esposa ha logrado desarrollar una confianza con mis hijos que no la tienen conmigo. Hay cosas que mi esposa me cuenta, mira, está pasando esto y esto, y mi hijo tiene esa confianza con su mamá, de decirle esto y esto y esto me dijeron, me está pasando en mi escuela o lo que sea. Y a veces yo me quedo, wow, cómo quisiera tener
Yo le digo, hijo, ¿estás bien? Sí, pa. Pero con su mamá. Y es porque ella ha invertido el tiempo. En todo lo que nosotros queramos hacer, tiene que haber una acción de parte de nosotros. No es simple y sencillamente, yo quiero ser más amoroso, trata de ser más amoroso. Manda un texto a tu esposa, haz algo para tus hijos y tus acciones se van a alinear con tus pensamientos y Dios va a empezar a trabajar en tu vida. Pero tiene que haber acción, las cosas no van a nacer. ¿Qué pasa si de repente usted dice, ay, quiero comer sandía? Dice el hermano Juan y le dice a su esposa, a ver, ¿hay sandía? Va a ver en la yardita, a ver si hay sandía. Y él le puede decir, ¿y cuándo sembraste semillas de sandía? ¿Cómo podemos exigir muchas veces ciertas cosas cuando no nos hemos tomado el tiempo de sembrar esas semillas? Y muchas veces lo hacemos porque crece en nosotros un orgullo. Muchas veces, tristemente, me he dado cuenta, por ejemplo, el trato del cónyuge. Tal vez el cónyuge que está trabajando, y sea hombre o sea mujer, pero muchas veces el que trabaja o el que trae la parte económica quiere humillar tal vez en este caso, si el marido está aportando, quiere tener bajo el pie. No haces nada, esto y esto y esto, sin reconocer todo el trabajo y todo lo que cuesta, ¿verdad? Se nos olvida que a veces que somos un equipo, o a veces viceversa, la esposa trabaja y entonces, ¿qué pasa? Tú no haces nada, ¿qué está pasando? Que ya te estás ateniendo y empieza a surgir los problemas, pero es porque el orgullo empieza a crecer en nosotros. Es imposible que intentemos ser humildes solo para que la gente nos vea. La humildad se puede traducir en servicio. En Lucas 22:26 y en Mateo 20:25 usted va a encontrar: el mayor entre vosotros sea como el menor, y el que manda como el que sirve. Y eso es algo que siempre he tratado de modelar y lo he querido que ustedes lo repliquen también. Todo aquel que desee liderazgo, todo aquel que quiera tener renombre, tiene que aprender a servir, tiene que aprender a conectarse, tiene que aprender a ser humilde. Y usted va a decir, bueno, pastor, ¿y usted cómo sabe si soy humilde o no? Todos nacimos con una dosis de orgullo. Es un pecado común entre todos. Y el problema no es tanto el orgullo, sino que el orgullo ya comienza a crear otro tipo de problemas. En Primera de Pedro 5, versos 5 al 6, dice: igualmente, jóvenes, están sujetos a los ancianos, y dice, y todos, habla de toda la congregación, sumisos unos a otros, y dice, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Verso 6, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Ahí podemos ver el punto número 1, que Dios aborrece el orgullo. Debido a la herida del pecado que tenemos, muchas veces el orgullo comienza a manifestarse en nuestra vida. Empezamos a sentirnos superiores a los demás. Empezamos tal vez a mirar de menos. Y en realidad lo que tenemos que hacer es reconocer cada día. Yo hablaba el día de ayer con mi hermano
Guillermo y mi hermana Graciela, y le decía a mi hermano, usted puede ir donde el doctor o en una cirugía le paran el corazón, pero usted no es capaz de decirle al corazón, regresa, vuelve a funcionar. No. Más sencillo, usted puede irse a tomar una siesta y usted se obliga a dormir, pero el despertarse es un regalo de Dios. Usted dice, no, es que yo me levanto. No nos damos cuenta que es la fuerza que Dios nos da, un regalo, la misericordia tan grande que Dios tiene para nuestras vidas. Y yo les he dicho a cada uno de ustedes, aprendamos humildemente. Mire, no se trata de vivir una religión. ¿Por qué venimos a la iglesia? ¿Sabe por qué? Porque lo necesito. Porque no es, porque necesito estar tocando para que me vean tocar, o necesito estar aquí hablando para que vean si hay elocuencia o no. No se trata de eso. Venimos a la iglesia porque necesitamos de Dios, porque somos seres frágiles. Una enfermedad, una pequeña gripe, fíjese, una pequeña gripe, un pequeño descuido, un mal paso, puedo torcerme, quebrarme el pie. Cosas tan sencillas, tan frágiles, y a veces se nos olvida darle gracias a Dios por el día que nos ha dado. Muchas veces caminamos con orgullo inconscientemente a veces, y creemos y hacemos planes, yo me voy, no necesito de Dios, no necesito de esto. Muchas veces Dios en su misericordia dice, congréguense, búsquenme, porque Él sabe que Él es el único que da la fuerza. Usted puede decir, bueno, Dios es un Dios tal vez egoísta, porque el primer mandamiento, ¿qué dice? ¿Qué dice? O sea, tengo que amar a Dios más que a mi esposa. Tengo que amar a Dios más que a mis hijos. Entonces es un Dios exquisito, ¿no? Que solo, ¿sí o no? Lo podríamos ver así, de esa perspectiva. Pero en los mandamientos hay una gran sabiduría. ¿Sabes por qué Dios te dice, ámame a mí? Porque Él sabe que el día que mi esposa falte, o que el día que se vaya y que no esté, Él es el que me va a sostener. Él dice, yo soy tu fortaleza. El día que algún hijo falte, Dios dice, ámame a mí primero, porque todo está en Él. La palabra dice que todo fue creado por Él y para Él. Hermano, no hay nada que tengamos que en realidad nos pertenezca, ni siquiera nuestra vida. Me gustó un video que vi hace unas semanas atrás, donde se le preguntaba a este hombre en una conferencia, un pastor, y se le preguntaba que por qué Dios, si decimos que Dios es amoroso y misericordioso, que por qué razón al primer error de Adán no lo toleró e inmediatamente lo sacó del huerto y no tuvo misericordia con él. Y este pastor comienza a decir, ¿qué? Dice, un ser hecho del polvo, de la nada, que un Dios tan grande sople vida, lo sostenga y le dé todo y le diga, solo de este árbol no puedes. Y este ser del polvo comienza a retar a Dios, a su creador, y desobedece. Y aún así Dios lo cubre con hojas y le da una oportunidad. Claro, el pecado lleva sus consecuencias. Eso no lo podemos evitar. Usted se puede arrepentir, claro, pero las consecuencias, si no, no sería un Dios justo. Lo que el hombre siembra, eso sega. Es una ley. Pero ponemos a cuestionar la misericordia de Dios cuando vemos que Él incluso
envió a su Hijo unigénito para poder restablecer una vez más la relación entre el hombre y Dios. Mire, hablamos, el pastor ahora decía de los devocionales, hablamos, no cuestionamos y en realidad no decimos quiénes leyeron el devocional hoy o quiénes en realidad tienen una vida. Y a veces puede decir, no, yo no ocupo eso, yo lo hago de mi forma. Y a veces solo lo decimos por hablar y ni siquiera ni a nuestra forma ni a la forma, no lo hacemos. No tomamos ese tiempo porque no vemos la importancia en alimentar nuestro espíritu. El problema, hermano, más grande es, yo lo veo a veces, muchas veces, ¿qué pasa cuando no comemos? Usted comienza con dolor de cabeza, usted comienza a desesperarse y no funciona. Espiritualmente es lo mismo. Cuando no nos alimentamos, cuando no oramos, cuando no mantenemos una relación con Dios, cuando no nos congregamos, comenzamos a debilitarnos. Y eso, de repente, cuando vienen las pruebas y cuando vienen las circunstancias difíciles, hermano, ¿cómo vamos a poder estar de pie? ¿Cómo vamos a poder sostenernos? Por eso cuando pasan ciertas cosas y no estamos espiritualmente preparados, es lo mismo. Fíjese, levante la mano cuántos tienen un kit de emergencia en sus casas. Solo mis hermanos. Mi esposa antes lo tenía, pero le aseguro que voy a abrir eso al garage y tiene la ropita de 2 años de Matías. Nunca más lo actualizaron. Pero ¿qué pasa en realidad si hay una sacudida de tierra? ¿Qué pasa si en realidad se nos va la luz cuando cortan las luces por el calor y todo eso? No estamos muchas veces preparados y espiritualmente eso es lo que pasa. Por eso la Biblia nos dice que aprendamos a tener humildad para reconocer la fragilidad nuestra. Mira, hay un proverbio que a mí me gusta mucho y siempre he tratado de escribirlo en mi corazón y es el Proverbios 30, versos 7 al 9. Es una petición y usted la puede hacer. 2 cosas te he pedido, no me las niegues antes que muera. Vanidad y palabra mentirosa, aparta de mí. No me des pobreza ni riquezas, manténme del pan necesario. No sea que me sacie y te niegue y diga, ¿quién es Jehová? O que siendo pobre robe y blasfeme el nombre de mi Dios. Proverbios 30, versos 7 al 9. ¿Qué sabiduría? No me des pobreza, ni me des tampoco riqueza. ¿Por qué? Porque sabe que nosotros somos fácil de exaltarnos de repente. Es fácil el poder de repente sentirnos orgullosos. El orgulloso, hermano y hermana, confía en sus propias fuerzas, considerando que nada le puede pasar, porque dice, no, yo puedo, yo tengo, yo hago y voy a hacer esto y esto y esto. Mira a los demás sobre el hombro, nada más. Lo que no tenemos en cuenta muchas veces con el orgullo, estamos hechos de barro. Somos débiles comparados con el poder de Dios. Muchas veces buscamos emociones y buscamos experiencias. Paul Washer dice, nunca voy a comparar una euforia o una experiencia tan grande de un concierto y que puedo decir, wow, qué experiencia más grande. Pero nunca voy a comparar eso a la experiencia más grande que nosotros tenemos. ¿Cuál es? ¿Cuál es la experiencia más grande y el regalo más grande que tenemos? ¿Se ha puesto a pensar? La relación que tenemos de poder hablarle directamente a un Dios todopoderoso. Nada se compara a eso.
Nada en este mundo puede compararse al poder que en medio de sus batallas usted pueda doblar sus rodillas en medio de su necesidad y clamar a un Dios que en su misericordia no tiene la obligación de escuchar nuestras oraciones, pero en su misericordia, Él en su poder, en su misericordia, Él inclina y nos ayuda a seguir adelante. Hermano, no hay nada que se compare a eso. Se da cuenta cómo hemos descuidado lo más importante. Estamos enfocados en el trabajo, en las actividades, en esto y muchas veces, hermano, el estar haciendo muchas actividades no significa que estamos bien delante de Dios. El estar viniendo todos los días a la iglesia tampoco significa que usted está bien. Muchas veces lo podemos hacer de religión nada más. Lo más importante es tener una relación con Dios, que usted reconozca cada mañana, cada día, lo primero que hace, en vez de abrir el teléfono y ver su Facebook, en vez de acostarse y estar, primero, sea agradecido. Hermano, antes no teníamos esto, antes no lo teníamos. Qué gran bendición era el poder tener conversaciones con la familia antes de irse a acostar, levantarse y tal vez orar. Muchos dejamos de hacer eso y hemos cambiado. Es que yo en mi Biblia ahí me aparece el texto del devocional, o ahí me aparece, sí, en medio que usted está viendo la aplicación, le caen 20 likes o comentario en tu TikTok nuevo, en tu video. ¿Qué va a preferir? Eso es lo que pasa. Y eso es lo que el mundo quiere. Yo no le estoy diciendo que tire las herramientas que Dios nos ha permitido tener, pero tenemos que buscar las cosas de Dios primeramente. Tenemos que aprender a valorar la presencia de Dios en nuestra vida. Nos vamos secando poco a poco, nos vamos muriendo poco a poco espiritualmente. ¿Por qué? Porque eso es lo que quiere el enemigo. Tenemos que aprender, hermanos, a mantenernos humildes, reconociendo que debemos rendirle gratitud con humildad, buscando agradarlo en todo, pidiéndole fortaleza. Ninguna cosa que hagamos tiene que ser motivada por el orgullo. El orgullo muchas veces nos hace no reconocer que somos débiles. Santiago 4:10 dice: humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Dios, hermano y hermana, ama la humildad. Dios ama al humilde. Cuando usted reconoce que nada podemos hacer sin el favor de Dios, esa presencia que va con usted a donde va. Yo le he dicho varias veces, cuando usted va a un restaurante se da cuenta que de repente usted trae el favor de Dios. Yo molesto a mi hermana muchas veces porque ella me dice: sí, es cierto, porque cuando yo pido comida de repente veo hacia atrás y hay bastante gente. Y yo la molesto muchas veces porque le digo: pues sí, porque te pones a decir, no, y esta tomate no, y este me le pone, pero me hace esta con cebolla, a esta me le quita la cebolla, y le digo que te tardaste 20 minutos en atrasar toda la gran cola. Le digo, obviamente. Pero usted se puede dar cuenta que el favor de Dios va con cada uno de nosotros. Amén. Dice su palabra en una promesa: ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de nuestra vida. Cuando Jesús vino al mundo, dice la palabra que Él se despojó de todo. Él pudiendo venir con su ejército de ángeles, pudiendo venir y decir: ríndase la humanidad, crean en mí. Dice que lo hizo humildemente y modeló la humildad. Nunca mostró una actitud soberbia.
La humildad, ¿sabe por qué es necesaria? Para el perdón de pecados. De otra manera no hay verdadero arrepentimiento. Muchas veces son emociones nada más. Pastor, ¿cómo sabe? La palabra es bien sabia, dice, por sus frutos, la forma en que nos comportamos, la forma en que hacemos las cosas. El Salmo 51:17 dice, porque no quieres sacrificios, no quieres holocaustos. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado no desprecias tú, oh Dios. A veces, como dije el domingo pasado en el mensaje, las situaciones difíciles muchas veces nos van a obligar a que salgamos de la barca. Las situaciones difíciles nos van a obligar a que doblemos nuestras rodillas para que reconozcamos que solo hay una esperanza y está en Cristo. El soberbio no tiene descanso, siempre piensa que merece algo mejor, siempre siente que no lo han tratado bien. Ser humilde es reconocer con agradecimiento, fíjese, nuestra dependencia del Señor y comprender que tenemos necesidad siempre de Él. La humildad es reconocer nuestros talentos, nuestros dones. No es señal de debilidad que usted diga no, o timidez. Podemos ser humildes y podemos ser valientes delante de Dios. Dios es soberano, hermano y hermana. Y Dios tiene planes para cada uno de nosotros. Y usted me puede decir, ¿y qué plan Dios puede tener cuando acaba de perder mi trabajo? ¿Qué plan Dios puede tener para mi vida cuando debo la renta del mes pasado? En cualquier dificultad hay un plan y una esperanza. Dios es fiel y Dios es bueno. Pero yo quiero exhortarle esta mañana, y de corazón se lo digo, aprendamos a reconocer que todo lo que tenemos depende de Él. El aire que respiramos es tan fácil hacerlo, pero los que experimentaron un pequeño virus, como fue el COVID, se dieron cuenta qué tan difícil era poder respirar. Somos tan frágiles. ¿Para qué engañarnos y seguir dentro de nuestras fuerzas? Ya no sigas en tus propias fuerzas. Es momento de reconocer delante de Dios que lo necesitamos y entregarle el control a Él. El problema está que tú dejas tu carga, pero de repente estás y como no ves cambio y como no ves que las cosas, entonces vienes y entonces yo voy a hacer algo, como quien dice, si Dios no hace nada como lo quiero yo, entonces yo necesito hacer algo. Dios lo que quiere que aprendamos es a depender, y cuesta depender de otras personas, porque siempre queremos nosotros ser nuestros propios sustentadores y queremos nosotros ser autosuficientes, pero no fuimos creados para ser autosuficientes, fuimos creados para depender de Dios. Jesús dijo, separados de mí nada pueden hacer. Yo lo reconozco y nada puedo hacer fuera. Muchas veces en las discusiones
En una ocasión yo me recuerdo que estaba muy molesto y con mi esposa estábamos discutiendo por una cuestión. Y fíjese el orgullo mío esa vez. Y ella seguía confrontándome con sus argumentos y yo seguía, bueno, es que si no es a mi forma. Pero en mi orgullo salió una palabra de sabiduría. Yo le dije, ¿sabe? Si usted cree en realidad en Dios y cree que Dios la protege y la tiene ahí, entonces guarde silencio y deje las cosas a Dios y que a mí me vaya mal. Fíjese. Y ella siguió y como quien dice, pero puso las cosas en las manos de Dios. Y prácticamente yo le di el arma, ¿verdad? Y cómo duele cuando uno entra en los tratos de Dios. Y cuando las cosas ya empiezan, cuando usted comienza esa relación a partirse, ¿verdad? Y alguien tiene que ceder. Y aunque me costó llegar a decirle, bueno, ¿cómo es que quieres que lo hagamos? Y tratar de cambiar. No porque soy el hombre de la casa, es que tiene que ser como tiene. No. Por eso Dios nos ha dado una ayuda idónea. Y como les aconsejo a las parejas siempre, cuando vayan a tomar una decisión difícil, tengan paz los dos. Porque al final ustedes van a tener que enfrentar las situaciones como pareja. Muchas veces la familia ya no está, nos dejan solos. Pero aunque haya un pan seco, pero entre pareja, entre familia, es 1000 veces mejor que la abundancia, que esté llena. Puede haber usted ha estado usted en alguna fiesta, en un ambiente donde hay de todo, puede haber música, alcohol, comida, donde sea, pero usted sabe que usted no pertenece ahí. Usted puede estar ahí queriendo fingir, pero usted sabe que usted ha sido escogido, escogida y que usted no pertenece ahí. Hay algo en su corazón que le dice, aquí no es. Tenemos que aprender a reconocer. Yo le voy a pedir que nos pongamos de pie.